La doctrina de la salvación, y empezamos estudiando los beneficios que nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo, tenemos por ser salvos, ¿verdad? Y miramos el beneficio de haber sido adoptados por Dios, ¿verdad? No éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios, somos creación de Dios todavía, pero pasamos de creación de Dios a hijos de Dios cuando le recibimos, cuando creímos en su nombre, nos dio poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12, ¿verdad? Miramos pasajes como en Efesios capítulo 1 versículo 5, que dice que en amor fuimos adoptados. Dice en primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Nos dio el beneficio de la santificación, ¿verdad? Él nos apartó, nos santificó. Somos llamados santos por Dios. No que no somos pecadores, no significa que no tenemos pecado. Significa que Dios nos apartó para Él. Recuerden, mirábamos el uso de la palabra santo, santificado en la Biblia. Significa apartar, ¿verdad? Y pues también tiene que ver con purificación, porque tenemos que apartarnos del pecado, ¿verdad? Y estábamos estudiando esos beneficios, ¿verdad? Los beneficios de la santificación, los beneficios de ser adoptados. ¿Y cuál otro beneficio? ¿No recuerdan? El beneficio de adopción, santificación y la regeneración. Fuimos regenerados, ¿ok? Fuimos regenerados por Dios. A través de la obra de Jesucristo fuimos transformados, ¿sí? Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Creados en Cristo para buenas obras. Estábamos estudiando varios aspectos de ser regenerados, ¿verdad? Fuimos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. Entonces son beneficios que obtuvimos por ser salvos, ¿verdad? Por la gracia de Dios y por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, hermanos, quiero que veamos el primer punto. Ya se acuerdan que les dije que habíamos empezado por el final para poder nosotros saber qué hemos obtenido por ser salvos. Ahora, algo que tenemos que entender, hermanos, es que la salvación, el hombre no puede lograr su propia salvación, ¿sí? En primer lugar, vamos a aprender que yo no me puedo ganar mi propia salvación, no la puedo lograr. Soy incapaz de salvarme solo de la condenación que el pecado me ha traído. Mientras que yo esté en este mundo, seguiré siendo un pecador. Entonces es imposible. Aunque el hombre se esfuerce en cumplir los mandatos de Dios. ¿Se acuerda que le dije que trajera un cuadernito, un lápiz, una pluma para los estudios? Yo sé que va a estar grabado y se va a quedar ahí en el internet. Y después usted puede repetir el video y tomar apuntes, ¿verdad? Pero si lo puede hacer en el momento, mejor, ¿verdad? Mejor consígase un lápiz, un cuaderno, una pluma, un borrador, ¿por qué no? Para tomar apuntes. Aunque el hombre se esfuerce en cumplir los mandatos de Dios y procure con todas sus fuerzas no pecar, siempre estará lejos de salvarse a sí mismo. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7:20. Está Proverbios y luego está Eclesiastés. Capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo que la Biblia está diciendo es que no existe una sola persona que haga puras cosas buenas.
sabemos hacer cosas buenas, pero no existen personas que hagan puras cosas buenas. Hacemos cosas buenas, pero no podemos vivir sin pecar, ¿sí? Entonces, mientras que estamos en este mundo, estamos vulnerables al pecado todavía. Ya no miramos el beneficio de la santificación, ¿recuerdan? Ya no estamos bajo el poder del pecado, pero todavía estamos en la presencia del pecado. Un día, cuando Cristo nos dé la santificación plena, o la santificación final que llamamos, vamos a estar ausentes del pecado, ya no va a haber pecado, ¿sí? En el cielo, en la eternidad con Dios. Pero mientras somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. Y ahorita vamos a ver que el hombre no puede lograr su propia salvación. Primero, porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10 dice la Biblia: obviamente estamos hablando de personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo, o sea, no hay persona que no sea culpable. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No hay persona que no sea culpable por el pecado. También el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera parte dice: por cuanto. ¿Cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, por más que el hombre se esfuerce y trate de cumplir los mandatos de Dios y procure con todas sus fuerzas no pecar, siempre va a estar lejos de salvarse a sí mismo. La palabra salvación en la Biblia, hermanos, se usaba normalmente para referirse a la salud en general. ¿Ok? Estamos estudiando la doctrina de la salvación y tenemos que entender esto. A veces en la Biblia vamos a encontrar la palabra salvación para referirse a que también se salvó de un problema físico, ¿sí? De que sanó en su salud física. Entonces, la palabra se usaba normalmente para eso. En la Biblia también se usa para la salvación o la salud espiritual, ¿sí? Y por la gravedad que trae el pecado, la consecuencia del pecado, pues se usó también para la salud o salvación espiritual, ¿sí? La salvación espiritual. Entonces, dijimos que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Si usted está apuntando, yo puse como número 1, el hombre no puede lograr su propia salvación. Y letra A, si usted quiere hacer un bosquejo de esto, dentro del número 1 es: la salvación es por la gracia de Dios. ¿Ok? El hombre no puede salvarse, es imposible, porque la salvación es por la gracia de Dios. Una manera de explicar la gracia de Dios es: Dios da al hombre lo que no merece. ¿Ok? La gracia es un regalo de Dios no merecido. Como si alguien le pregunta, ¿qué es la gracia de Dios? Usted puede decir: es cuando Dios da al hombre lo que no merece. Por la gracia de Dios tenemos vida y salud. Por la gracia de Dios tenemos nuestra familia. Por la gracia de Dios tenemos los alimentos, la vestimenta, un hogar, un techo. Todo eso es por la gracia de Dios, hermanos. La verdad, si nosotros miráramos todo nuestro pecado como Dios lo ve, nosotros mismos reconoceríamos que no merecemos nada de Dios. No merecemos nada de Dios. Pero por su gracia tenemos todo lo que tenemos y somos lo que somos. Por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos explicar la gracia de Dios? Dios da al hombre lo que no merece. Esa es la gracia de Dios. La salvación que Dios da, el hombre no la merece, obviamente. Pues es imposible que la pueda ganar por sus propios méritos. En Efesios capítulo 2, el libro de Efesios capítulo 2, es muy claro para enseñarnos esto. Dice desde el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Luego dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, estando nosotros llenos de pecados, separados de Dios, muertos en pecados, nos dio vida con Cristo, a pesar de estar muertos en pecados. Entonces, por eso pone ahí entre paréntesis, es por la gracia de Dios que nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el versículo 8, porque por gracia, otra vez, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia nos dice que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Yo no puedo ganarme mi salvación. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y aún la fe, dice la Biblia, no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios que nosotros podamos tener fe en Él y que nosotros tengamos la salvación. Ese es un regalo de Dios. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Usted y yo no podemos hacer obras suficientes para salvarnos. Es por eso que Dios obró la salvación por medio de su Hijo unigénito. Usted y yo no podemos salvarnos. Es por eso que Dios obró la salvación por medio de su único Hijo. Juan 3:15 en adelante, hasta el 18. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Verdad? Lo que la Biblia está diciendo es que como yo no puedo ganarme mi salvación, Dios mandó a su Hijo a ganarla por mí. Y todo aquel que cree en Cristo, por la gracia de Dios, es salvo. El que no cree, se condena solo, dice la Biblia. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, si yo no creo en Cristo, yo me condeno solo, porque no creí en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la salvación yo no la puedo lograr, es por la gracia de Dios. La salvación yo no la puedo lograr. Dios tuvo que proveer un sustituto para salvar al hombre. En segundo lugar, o la letra B, si lo quiere llamar así, del número 1, yo no puedo lograr mi propia salvación. Dios tuvo que proveer un sustituto para salvar al hombre. Dios tuvo que proveer un sustituto para salvarme a mí. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, le reconoce como el Cordero de Dios y lo proclama y les dice a la gente, aquí está el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. El hombre no puede quitar su propio pecado, necesitaba un sustituto, alguien que muriera en su lugar, ¿verdad? Juan el Bautista llamó a Cristo el Cordero de Dios, pues Cristo con su muerte vendría a ser el sustituto de toda la humanidad. Recuerde, hermanos, que antes la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo presente. La paga del pecado es muerte. Usted y yo merecemos morir por culpa de nuestros pecados. Un versículo que leímos ahorita dice que aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, o sea, nuestro pecado nos trae esa separación de Dios, ¿sí? Dios había establecido que sacrificaran un corderito para perdonar los pecados de la humanidad. Yo merezco morir por mi pecado. En aquel tiempo yo tenía que llevar un corderito al sacerdote.
El sacerdote lo sacrificaba delante de Dios. Cuando Dios recibía esa ofrenda y miraba que estaba bien hecha el sacrificio, Dios perdonaba mi pecado a través de la muerte de un corderito. Cristo viene y es el Cordero de Dios que quita el pecado de todos al mismo tiempo y por todas las generaciones. Entonces, yo no puedo ganar mi salvación, yo merezco morir, pero Cristo con su muerte vino a ser mi sustituto y el de toda la humanidad. Así como por mucho tiempo lo fue el corderito en la ley de Moisés, Cristo pagó el pecado de todos, aunque él no lo merecía. ¿Qué dice Romanos 8:5? Romanos 8:5 dice la palabra de Dios. Perdón, 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Él lo merecía? ¿Él merecía morir? No. Pero a pesar de que yo soy pecador, Cristo murió por mí. Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. El apóstol Pedro decía, más bien dice, porque todavía tenemos la palabra de Dios aquí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia, hermanos? Que el justo, el que no merecía morir, murió por los injustos, los que sí merecían morir. Entonces Dios proveyó un sustituto, el Cordero de Dios. Cristo con su muerte fue el sustituto de toda la humanidad y pagó el pecado de todos, aunque él no lo merecía. Entonces, el hombre no puede lograr su propia salvación. Y en primer lugar, la salvación es por la gracia de Dios. En segundo lugar, Dios proveyó un sustituto para la humanidad. Tercer lugar, o letra C, si usted está apuntando y quiere hacer un bosquejo, hay un solo medio para la salvación. Hay un solo medio para la salvación. ¿Ok? Vamos a leer Juan 14:6, hermanos. Juan 14:6. Si voy muy rápido, hermanos, disculpen, usted puede ahí, estoy tratando de repetir las ideas para que se vayan quedando. Y después ya en la grabación, pues usted puede darle pausa, apuntar, y luego darle play otra vez, si usted está interesado en tener estos apuntes, ¿verdad? Y así, hermanos, usted va a poder compartir el evangelio, usted le va a poder enseñar a la gente, mira, no te puedes ganar tú solo la salvación. Mira, déjame decirte, la Biblia dice que Dios tuvo que proveer un sustituto para ti y tú puedes usar estos apuntes para compartir el evangelio, te va a servir muchísimo. Entonces, por eso yo te animo a tener los apuntes. No le vas a poder estar enseñando quizá el video a todos, ¿verdad? Pero sí tú te puedes aprender. Y de hecho, estoy pensando en yo compartir el evangelio como yo lo hago normalmente con las personas en una transmisión así, para, si hay alguien que no sabe, hermano, ¿cómo puedo yo compartir el evangelio? Yo voy a compartir el evangelio después en otro video, les voy a avisar cuándo, para que usted tenga un ejemplo de cómo hacerlo, ¿verdad? Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino al Padre? Jesús. Hay un solo medio de salvación. La Biblia nos enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Hermano, pero yo creo que yo tengo que portarme bien. Tú tienes que portarte bien, pero no te puedes ganar la salvación portándote bien. Tienes que portarte bien para agradar a Dios, aquel que te salvó. Pero no le puedes ayudar a Dios a salvarte. Él no necesita que le ayudemos a salvarnos. Ya cuando somos salvos, nosotros debemos, hermanos, debemos portarnos bien para agradar a aquel que ya nos salvó.
Entonces entendemos aquí que hay un solo medio, ¿verdad? 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hermanos. Jesucristo es el único mediador. El libro de los Hebreos nos enseña que Cristo funge como un gran sumo sacerdote, ofreciendo el sacrificio a Dios y ofreciendo a la humanidad paz para con Dios. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote antes de que Cristo viniera? Él intercedía por las personas. El sacerdote iba, ofrecía los sacrificios a Dios y rogaba a Dios para que Dios ayudara a las personas. Esa es la función de un sacerdote. Cuando Cristo viene a morir, hermanos, por nuestros pecados, Él viene a ser el gran sumo sacerdote, y después de eso ya no hay necesidad de más sacerdotes. Ahora Cristo es el mediador. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esta parte de las Escrituras nos está enseñando, hermanos, que el sumo sacerdote que nosotros tenemos es uno que se sentó al lado de Dios Padre. Y está diciendo este pasaje que ya no hay necesidad de los otros sacerdotes, porque ya tenemos un mejor sumo sacerdote. ¿Sí? Él viene a ofrecer sacrificio por nosotros, ¿verdad? El capítulo 4, versículo 15, versículo 14, vuelve a decir: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos, hermanos, un sumo sacerdote que ofreció un sacrificio a Dios y al mismo tiempo está ofreciendo paz al hombre para con Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, en primer lugar, el hombre no puede ganar su propia salvación porque es por la gracia de Dios. El hombre no puede lograr su propia salvación porque necesitaba que Dios proveyera un sustituto. El hombre no puede ganar su propia salvación porque hay un solo medio para la salvación, hermanos. Y vamos a ver uno más. Dios, el hombre no puede lograr su propia salvación porque necesitaba ser reconciliado con Dios, ¿verdad? Necesitaba ser reconciliado con Dios. El hombre estaba enemistado contra Dios, ¿sí? Y Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5.
Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se acuerdan que miramos la regeneración? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Entonces el hombre fue reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Seguimos leyendo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, Dios nos reconcilió, y si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si tú ya aceptaste que no puedes añadirle a la obra de Cristo para salvarte, si tú ya aceptaste que la obra de Cristo en la cruz y su resurrección son suficientes para salvarte, si tú ya aceptaste eso y lo crees de todo corazón, Dios ya te salvó. Es una promesa de Dios, Él no rompe sus promesas. Pero ahora, si tú ya tienes esa reconciliación con Dios, tú tienes el trabajo de reconciliar a otros con Dios. O sea, de presentarles a Cristo, de hablarles de la palabra de Dios para que ellos también sean reconciliados. Somos embajadores en nombre de Cristo y debemos proclamar, debemos predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, Dios nunca ha tolerado el pecado. Si recordamos, Satanás fue arrojado por su pecado. Adán fue desterrado del huerto de Edén por su pecado. Y la Biblia dice que la humanidad está enemistada con Dios por culpa del pecado. Mira Romanos 8:7. Romanos 8:7. El hombre está enemistado con Dios, hermanos, por culpa del pecado. Dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Ni tampoco pueden. Entonces hay una enemistad ahí. La humanidad está destituida, hermanos, de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando una persona deposita su confianza en la obra redentora de Cristo, es reconciliada con Dios y tiene ahora paz para con Dios. Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros fuimos reconciliados con Dios hay paz, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un niño en la escuela se pelea con otro niño en la escuela? ¿Hay paz? No, ahí se están diciendo cosas, se están peleando, ya no se prestan los útiles, ya no se juntan, ya no juegan fútbol juntos. Pero cuando se reconcilian, ¿qué pasa? Viene la paz. Cuando el esposo y la esposa tienen un desacuerdo, están enemistados, y en la reconciliación viene la paz. Entonces, cuando usted y yo fuimos reconciliados por Dios, también nos trajo paz. Paz para con Dios. En el siguiente tiempo de estudio, hermanos, vamos a estar viendo la siguiente. El hombre no puede lograr su propia salvación porque tiene la necesidad de ser redimido. ¿Sí? El hombre tiene la necesidad de ser rescatado. Pero esto de rescatado trae 3 subpuntos. Para entender mejor lo que significa redimido o rescatado por Dios, necesitamos ver estos puntos y nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces vamos a parar aquí, hermanos, el estudio, y le animo a traer un cuaderno, una pluma, un lápiz, si usted quiere tomar apuntes, ¿verdad?
Y esto, hermanos, de verdad le puede servir a usted para que usted sepa cómo compartir el evangelio con los demás. Usted puede mencionar cuando usted está compartiendo el evangelio, mira, es imposible que tú te salves solo. No por hacer buenas obras, no por ir a la iglesia, no por enmendar todas las cosas que ya hiciste, es por la gracia de Dios. Y tú puedes mencionar estos versículos que estábamos viendo, ¿verdad? Tú necesitas ser rescatado, tú estás enemistado con tu Dios y le puedes enseñar esos pasajes de la Biblia y él entender o ella entender la condición en la que se encuentran. Este tipo de estudios son esenciales, hermanos, para que nosotros podamos servir a Dios y podamos compartir el evangelio. Entonces es por eso que estamos tomando tiempo para estudiar estas doctrinas y así poder ser de bendición a otros, hermanos, ¿verdad? Puedes decirle los beneficios que hay por recibir a Cristo y ser salvos. Entonces, yo te animo que tomes apuntes, ¿verdad? Y pues la verdad, hermanos, que los extrañamos, ¿verdad? Quisiéramos que estuviéramos todos aquí juntos, los muchachos tocando los instrumentos, saludarle, hermano, de estrecharle su mano como cantamos con gran gozo y placer. Quisiéramos tenerles aquí, hermanos, para juntos alabar al Señor, aquí en persona, todos juntos, ¿verdad? Pero pues nos tocó así, hermanos, sigamos orando, Dios puede hacer un milagro. Si queremos que esto se acabe pronto, necesitamos que alguien descubra la vacuna y Dios puede dar sabiduría a alguien inconverso, hermanos, para que pueda descubrir una vacuna para esto. Entonces estemos orando, hermanos. Dios es soberano, Dios sabe el tiempo, nosotros no sabemos el tiempo, por eso es que tenemos que estar orando, para que esto pase pronto, hermanos. Sigue orando unos por otros. Recuerda a los hermanos que están enfermos, ¿verdad? La hermana Ricarda está batallando con un tipo de cáncer, entre otras enfermedades, ¿verdad? Tiene diabetes, tiene problemas del corazón. Estemos orando por ella, hermanos. Estemos orando por la hermana Marta, ¿verdad? Le hicieron estudios de la tiroides y va a necesitar medicamentos, etcétera. Estamos orando por ella, ¿verdad? Estamos orando por la hermana Janet. Hermana Janet, si puede mandarme el nombre de su hermana otra vez, escríbalo ahí por mensaje para leerlo. Hemos estado orando por ella, pero así la mencionamos al Señor, la hermana de Janet, la hermana de la hermana Janet, ¿verdad? Pero hemos estado orando por ella. Ella también está batallando, hermanos, con un tipo de cáncer. Dios puede hacer un milagro en sus vidas. Entonces vamos a seguir orando. Vamos a orar por unos por otros, hermanos. Oremos por los nuevos creyentes. Oremos por Alejandro, que acaba de venir, ¿verdad? Oren por la hermana Ana, ¿verdad? La mamá de Estrella. Pide por su hijo, que pueda volver a casa y que estén bien, ¿verdad? Hermano, no se olvide de orar unos por otros. Ore por la hermana Ida, sus hijas, ¿verdad? Se llama Blanca Cecilia Chávez Cruz. Blanca Cecilia Chávez Cruz. Hermanos, estoy orando por Blanca, ¿verdad? Por Blanca Cecilia. Es la hermana de la hermana Janet. Seguimos nosotros orando por ellos, pero entre todos, hermanos, recuerde que la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo sobre una cosa, Dios lo hace. Entonces estemos orando unos por otros, ¿verdad? Ore por la hermana Janet, también se acaba de integrar a nuestro grupo, ¿verdad? A nuestra iglesia. Estemos orando por él. ¿Por quién? Estamos orando por la hermana Norma y Kenia. Estamos orando por los hermanos de Kenia, ¿verdad? Que pronto podamos estar todos juntos aquí, por su salud, pero también por su vida espiritual. Estamos orando por los jovencitos, hermanos, por Gabriel, Esteban, por Tadeo, por Valeria y su mamá, la hermana Erika. Estamos orando por todos, hermanos. Necesitamos mucho de la oración, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante, ¿verdad? Son nuevos creyentes que necesitan crecer. Entonces estemos orando por ellos.
Oren por la hermana Hortensia, está en Ciudad Juárez, está bien, gracias a Dios, ¿verdad? Está con sus hermanas, pero está allá hasta que pase lo de la contingencia y pueda viajar, que va a regresar. Entonces estemos orando, hermanos, unos por otros. Hermanos, recuerde que su pastor les ama y ora por ustedes. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos próximamente.